hoy es preparados para la batalla. O sea, preparadas para la batalla. Y te invito a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice de esta manera: Amadas, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es sumamente importante y tenemos que, esta porción de la Escritura, este versículo, tenemos que aprenderlo de memoria y nos tiene que quedar grabado para que nadie nos confunda a nosotros y nos lleve por viento de doctrina, porque la palabra es muy clara y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitas, vosotras sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En el mundo natural, ningún soldado es enviado a la batalla sin recibir primero un entrenamiento básico. En el mundo natural, ningún soldado es enviado a la batalla sin recibir primero entrenamiento básico. Y sucede lo mismo en el mundo espiritual. Necesitamos conocer las fuerzas espirituales que nos asisten a nosotros, que nos ayudan a nosotros. Ahora, las fuerzas espirituales del bien incluyen a Dios el Padre, a Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo y también los ángeles. Ellas son poderosas fuerzas espirituales que asisten a los creyentes en la guerra, en la batalla que nosotros tenemos en contra del enemigo de nuestras almas. La Santa Biblia contiene la historia de este Dios verdadero, como hemos leído al principio. Ese es el Dios verdadero. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Aún el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otros medios, no hay otros intercesores, no hay nadie. Solamente Jesucristo es el que nos lleva a nosotros directamente al Padre. Este Dios único se reveló en tres distintas personalidades: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Veamos las cualidades básicas que describen a Dios, y estas cualidades son también conocidas como atributos. Nosotros hablamos mucho de los atributos dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una palabra muy familiar para cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que a lo mejor algunos están haciendo, si es que no han escuchado esta palabra: ¿qué es un atributo? Bueno, un atributo es la cualidad que tiene una persona o cosa, cualquiera de las perfecciones propias de la esencia de Dios. La pregunta es: ¿cuáles son los atributos morales de Dios? Acuérdense que tenemos que conocer a aquellos que nos asisten a nosotros en la guerra espiritual. Y por eso estoy hablando de los atributos morales. Porque Dios nos asiste, el Hijo nos asiste, el Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que conocer quiénes son esas personas o quiénes son aquellos que nos asisten a nosotros en la guerra espiritual. Y veamos los atributos morales de Dios.
ahí vemos en esa pantalla, vemos que los atributos morales que le pertenecen a Dios, porque son exclusivos de Él, es que Él es bueno, es amor, misericordioso y clemente, compasivo, paciente y clemente también, es la verdad, porque Él sí que no nos miente, es fiel, Él prometió que iba a ser fiel con nosotros y lo está cumpliendo. Y también es un Dios justo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los atributos exclusivos de Dios? Y vamos a ver cuáles son los atributos exclusivos de Dios que nos asiste a nosotros en la guerra espiritual. Necesitamos conocer estos atributos exclusivos. Él es omnipresente, es omnisciente, y después voy a estar definiendo estas palabras para poderlo entender mejor. Es omnipotente, es trascendente, es eterno, es inmutable, es perfecto y santo, es triuno y uno. Triuno y uno. Muy bien, acá vemos una palabra que dice trascendente. Quizás esa palabra no es muy familiar para nosotros porque no la usamos comúnmente. Pero yo les voy a explicar qué es lo que significa trascendente. Trascendente se eleva por encima de un nivel o de un límite dado. O sea, está mucho más alto de un límite o de un nivel. Ahora, la Biblia revela que Dios es triuno. Estamos hablando de la Trinidad. O sea, triuno significa lo mismo que Trinidad. Esto quiere decir que tiene tres personalidades distintas, aunque es un solo Dios. O sea, entre ellos no se atropellan, ellos trabajan en conjunto y se respetan el uno con el otro. Cumplen funciones diferentes. La función del Padre es totalmente diferente a la de su Hijo Jesucristo. Y la función de Jesucristo es totalmente diferente a la función del Espíritu Santo. Aunque ellos tres son uno. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice, oye Israel. Bueno, yo aquí pondría, oye oh mujer, ¿verdad? Como quieras que tú te llames. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Hay varias escrituras que confirman esta triuna naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo bautizado, si ustedes recuerdan, por Juan el Bautista en el río Jordán, Dios habló y el Espíritu Santo descendió. Y aquí vemos la Trinidad. Vamos a leerlo para que ustedes comprueben de que realmente está en la palabra de Dios. Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice de esta manera. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea que fue sumergido, no fue rantizado. Rantizado es cuando se le echa, por ejemplo, un poco de agua a los bebés, como se acostumbraba en la iglesia tradicional. Bueno, a Jesús no le hicieron eso. Jesús se sumergió. Y por eso cuando nosotros nos bautizamos también, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y después el paso de obediencia es el bautismo, exactamente hacemos lo mismo. Somos sumergidos en el agua, igual que fue el Señor Jesús. Muy bien. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Escuche bien, como paloma, no era una paloma el Espíritu Santo, cuidado, como paloma, y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, que la forma, digamos, de la paloma era el Espíritu Santo.
El Hijo estaba siendo bautizado y la voz del Padre venía desde los cielos, y aquí vemos nosotros la Trinidad. Porque muchas personas tienen problemas en cuanto a la palabra Trinidad. No está en la Biblia, pero sí nos habla la Biblia de la Trinidad, nos da a entender, aunque esa palabra no esté escrita en las páginas. Antes del regreso al cielo, después de su ministerio en la tierra, Jesús habló de la venida del Espíritu Santo de parte de Dios. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, aquí está hablando Jesucristo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Una vez más, esta escritura nos aclara de la Trinidad, o sea, un Dios triuno, como hemos hablado en un principio. El apóstol Pablo habló de la Trinidad en sus escritos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ese es un saludo y está ahí la Trinidad completa: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es espíritu. Esto significa que no tiene carne ni sangre, por lo tanto es invisible a los ojos naturales del hombre. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y yo estoy segura que muchas veces en tu vida lo has sentido de una manera especial o una manera sobrenatural. Ahora, dijimos que los atributos exclusivos de Dios, di varias referencias, varios atributos, y voy a estar explicando cuáles son cada uno de esos atributos exclusivos para que tú los puedas entender mejor y que puedas conocer quién es el verdadero Dios que nos asiste a nosotros en la guerra espiritual y por qué nosotros declaramos la victoria en el nombre de Jesús. Él es soberano. Apocalipsis, ¿qué quiere decir soberano? Soberano es que ejerce la autoridad suprema. No hay otro que tenga la autoridad que tiene nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el poder soberano, el más grande en todo el universo. No hay otro Dios que pueda compararse a Él. No hay ningún ser humano que pueda compararse a Él, por más inteligente que sea, por más capaz que sea, por más sabiduría que tenga, no se puede comparar al verdadero Dios. Después mencionamos otra palabra, otro atributo exclusivo de Dios, que es omnipresente. Creo que esta la entendemos, es un poquitito más fácil. Omnipresente significa que está presente en todas partes. Está aquí con nosotros ahora, pero también está en Europa, que hay tantas horas de distancia. También se encuentra en nuestros países, que también hay distancia, ¿verdad? Él está presente en todo lugar. Por eso ese atributo es solamente de Dios. Yo no puedo estar presente en todo lugar. Tú tampoco puedes estar presente en todo lugar. Y déjame darte un secreto, que Satanás tampoco puede estar presente en todo lugar. No es omnipresente. Él tiene que usar sus huestes de maldad, sus ángeles, y enviarlos para que hagan su voluntad aquí en la tierra en diferentes lugares. Y aún en Europa y aún en nuestros países también, donde hay tantas horas de distancia.
porque ese es un atributo exclusivo de Dios, su omnipresencia. Salmos capítulo 39, versículos de 7 y 8, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, en el infierno, hiciere mi estrado, donde quieras que esté, ahí estás tú. Donde quiera que nosotros estemos, ahí está el Señor. Yo puedo cavar una fosa y puedo enterrarme. Puedo desaparecer a la vista de todos ustedes. Quizás me encuentren, quizás no me encuentren, pero yo nunca voy a desaparecer a la vista de Dios, y Él siempre me va a encontrar y siempre va a saber dónde yo estoy. También hablamos de otro atributo que es exclusivo de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas. A Él no se le escapa una, las conoce todas. Por eso no podemos justificarnos delante de su presencia, porque Él ya sabe que si nosotros hablamos y estamos hablando de justificaciones, Él las reconoce. Es mejor hablar con Dios con la verdad. Salmo 139, versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, escucha, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, oramos porque tenemos que tener una comunión con Dios, pero Dios ya sabe lo que me está pasando a mí, lo que me está sucediendo a mí. Él lo sabe porque Él es omnisciente. Él sabe lo que te está sucediendo a ti. ¿Qué situaciones estás viviendo en estos momentos? Situaciones familiares, estás viviendo depresión, estás viviendo tristeza. ¿Qué es lo que estás viviendo en estos momentos? El Señor conoce todas las cosas porque Él es omnisciente. Y Él quiere ayudarnos y quiere hacer lo mejor para nosotras, para que seamos felices. Hay otra palabra más, y esta creo que es más fácil para entender, que es un atributo exclusivo de Dios, que es la omnipotencia. O sea, que Él es todopoderoso. Bueno, Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro, ¿verdad? Aunque Satanás se cree que él es poderoso y que puede hacer muchas cosas, hay alguien que le supera, que se llama Dios, y que es todopoderoso. Mateo capítulo 19, versículo 26, dice: y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible. Claro, hay situaciones en las que tú y yo creemos que es imposible solucionarla, salir de ese pozo, salir de esa situación, salir de ese lugar, salir de ese problema. Sin embargo, escucha lo que dice el versículo: mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Después hay otro atributo también que es exclusivo de Dios, que es inmutable. Bueno, esta palabra quizás no la usamos mucho, algunos las entendemos, otros no la entendemos muy bien, pero la voy a explicar. Dios no cambia su persona, Dios no cambia su naturaleza, Dios no cambia su propósito, Él no cambia sus planes. Él es inmutable. Lo que Él habló, eso es lo que se cumple. Lo que Él dijo es lo que se va a hacer. Lo que está escrito en su palabra es lo que se va a cumplir. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él de ahí no se mueve, y a través de los años, a través de los siglos, a través de las edades, Él sigue prometiendo a su pueblo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y Él no va a cambiar esa promesa. Muy bien, Hebreos capítulo 13, versículo 8, apoya este versículo, apoya este atributo de Dios. Dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él no cambia. Una vez más, ahí lo dice. Él es el mismo de ayer, fue con Jacob, con Abraham, con Moisés, con Isaac y con todos aquellos que Dios usó.
pero sigue siendo el mismo de hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos, como dice su palabra. Ahora hay otra cosa más, de que Dios es sin pecado. Dios es absolutamente puro. Dios es absolutamente puro. Hemos visto años atrás cómo quisieron realmente profanar el nombre de Dios haciendo ciertas películas, ¿verdad? Como Jesucristo Movie Star, que ustedes se acordarán de todas esas cosas. Y realmente eso es una blasfemia al nombre de Dios, porque Él es sumamente puro. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. También Dios es justo. Aquí en la tierra nosotros no encontramos justicia, no la hay, no la hay. Por más que nosotros querramos buscar la justicia, aquí en la tierra no existe. Pero sí tenemos un Dios que es justo. Una vez me dijeron a mí, y yo te lo voy a decir a ti, te lo paso también, para que veas que Dios es justo. La vida es como un restaurante y nadie se va de esta tierra sin pagar. O sea que nosotros, cuando vamos a comer a un restaurante, si nos vamos del restaurante, tenemos que pagar lo que hemos consumido. Si nosotros pecamos aquí en la tierra, entonces tenemos que pagar lo que hemos hecho. O sea que el pecado es como una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito te dice, compra ahora y paga después. El pecado también dice lo mismo. Peca ahora, pero vas a tener que pagarlo después. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Por eso cuando sucede algo en nuestras vidas, siempre estamos esperando la justicia de Dios. No tomemos venganza, no tomemos revancha, porque Dios es justo y Él le va a dar a cada uno lo que merece. Dios también es fiel. Mantiene sus promesas y es absolutamente digno de confianza. Mira, si tú le cuentas algo a Dios, tiene algo tan peculiar el Señor que no se lo cuenta a nadie más. El Señor escucha y dice: muy bien, esa es tu necesidad. Yo voy a ayudarte a salir de esa necesidad. Pero cuando nosotros cometemos el error de contar nuestra necesidad a seres humanos, tú sabes que esa necesidad no queda ahí sepultada, no, pasa de boca en boca, hasta que después se hace una explosión. Y para colmo, cuando va pasando de boca en boca, se va agregando un poco más. ¿Tú te acuerdas cuando jugábamos al teléfono descompuesto? Que decíamos una palabra y al final de la línea era totalmente distorsionada la palabra, porque cada cual entendió algo diferente. Y lo mismo sucede cuando nosotros le contamos las cosas a seres humanos, pero Dios no es así. Dios guarda el secreto, pero Él después trabaja con nosotros para que nosotros salgamos adelante en victoria. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y no me digas que no somos infieles, porque yo te voy a confesar, yo soy infiel. Yo le soy infiel a Dios porque muchas veces con el apuro no oro antes de dormir. Con el apuro quizás no leo la palabra en todo el día. Le soy infiel a Dios. Sin embargo, así todo, Dios mantiene su fidelidad. Porque Él me sigue dando vida, Él me sigue dando bendiciones, Él me sigue amando, Él no me rechaza, Él no me abandona, Él no me desecha. ¡Qué lindo que es este Dios! Y cómo yo no voy a estar complacida
¿Y cómo yo no le voy a amar? ¿Y cómo yo no voy a creer que Él me va a asistir a mí? Cuando yo tenga algún ataque del enemigo, el Señor me va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él me ama, porque Él dijo que era fiel y se mantiene fiel. Segunda de Timoteo, como hemos leído, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad que nada que ver con nosotros? No, este es un Dios que realmente uno le ama, uno quiere seguirle, uno quiere servirle, porque Él lo que promete, lo cumple. Y sabemos que nada nos tocará, plaga no tocará tu morada. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Dios es bueno. ¿Cuánto han experimentado que Dios es bueno? Yo lo he experimentado y creo que tú también. Él es amable y desea nuestro bien. Salmo 145, versículo 9. Bueno Jehová para con todos, no para con uno solo. Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que el sol sale sobre los justos e injustos. O sea, aquel que todavía no le ha aceptado como su salvador personal, de todas maneras recibe el sol, recibe la lluvia, recibe las bendiciones, porque Dios es así. Dios es bueno, Dios no es como nosotros. Es totalmente diferente, su carácter, su personalidad, su corazón, su amor es totalmente diferente. Yo muchas veces le digo a Dios, Señor, no puedo entender tu amor, porque si fuera por mí con las cosas que yo estoy viendo en la sociedad, ¿sabe a cuántos, a más de uno yo mataría? Y sin embargo Dios por amor todavía sigue dándole la oportunidad para que se arrepienta y se acerque a Él y haya una transformación en su vida como la hubo en la mía también. Porque muchas veces nosotros queremos señalar a otros cuando nosotros también necesitamos la salvación y el perdón. Dios muestra su misericordia. ¿A quién le muestra su misericordia? A la humanidad pecadora. Cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados, Dios me mostró a mí su misericordia. Él dejó su majestad allá en los cielos y vino aquí en la tierra para entendernos, para amarnos, para saber cuáles eran nuestras necesidades, qué era lo que nosotros sentíamos. Ese es un Dios de misericordia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Bueno, yo no me parezco pero ni un poquitito a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice tardo para la ira. Para mí es fácil airarme, para mí es fácil enojarme, no tardo en airarme, no tardo en enojarme. Y dice que grande es su misericordia y verdad. Y muchas veces nosotros somos misericordiosos con nuestros hijos y con nuestra familia, pero no somos misericordiosos con otros. Sin embargo, el Señor no es así. El Señor es misericordioso con aquellos que somos sus hijos y con aquellos que todavía no han tomado una decisión de ser hijos del Dios viviente. El versículo 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hablamos de un Dios omnisciente, a Él no se le escapa absolutamente nada. Dios muestra bondad inmerecida, lo que nosotros comúnmente llamamos gracia, o que nosotros conocemos
dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia cristiana, conocemos mucho esta palabra, la gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Yo no merecía la gracia de Dios, yo no merecía el perdón de Dios. Sin embargo, a Él le plació darme el perdón de mis pecados y restaurar mi vida. Y déjame decirte algo, Dios conmigo todavía no terminó. Hasta que Él no me llame a su presencia, Dios sigue trabajando conmigo todos los días, todos los días. Salmo 145, versículo 8, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios también es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea que si nosotros conocemos a Dios, aprendemos a amar de la manera que Dios ama. Porque tú y yo sabemos amar, pero a nuestro estilo, a nuestra manera, cómo nos enseñamos, cómo nos enseñaron nuestros padres. Pero ahora que tenemos el Padre Celestial, tenemos que aprender a amar de la manera que Él ama y de la manera que Él nos ama a nosotros también y cómo nosotros tenemos que amar a otras personas. Ahora quizás muchos se preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Porque si no lo vemos, es invisible. ¿Dónde está Jesús? Seguido a su resurrección, Jesús apareció a muchas personas y también comisionó a sus seguidores. Recuerda que estamos conociendo a quien nos ayuda a nosotros en guerra espiritual. Estamos conociendo su carácter, estamos conociendo su corazón. ¿Quién es aquel que nos ayuda en guerra espiritual? Y después, Él regresó al cielo. Aunque Él está en el cielo, Él es todavía omnipresente. ¿Por qué? Porque su presencia está en todo lugar. Pregunta, ¿cuáles son las funciones especiales de Jesús? Las funciones especiales de Jesús incluyen las siguientes. Redime al hombre de pecado. Mediante la muerte de Jesucristo somos liberados del yugo del pecado en el cual el enemigo nos había atrapado. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muy bien, autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Eso es lo que tiene Jesús. La muerte de Jesús no solamente liberó al género humano del pecado, también triunfó sobre la fuerza del mal. Por eso hay una cita que dice, ¿o dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria que no has podido contener al Rey de Gloria? La muerte no pudo contener a Jesús. Él salió victorioso aún de la muerte. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, el Señor nos otorgó a nosotras esa autoridad. No soy yo quien sano, no soy yo que tengo la autoridad sobre los demonios, pero sí Jesús la tiene, y como Jesús me dio esa autoridad, entonces cuando yo reprendo a los demonios en el nombre de Jesús, Él reconoce, el demonio reconoce quién es Jesús, sabe muy bien quién es Jesús, y entonces huye en su nombre. Y cuando nosotros imponemos manos sobre aquellos que quizás físicamente están enfermos, espiritualmente están enfermos, y viene la sanidad, no es de nosotros, es la autoridad de Dios dada a nosotros para beneficiar o bendecir a otras personas. También Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Gloria a Dios por eso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está bien clarito. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y Él es quien nos asiste a nosotros en guerra espiritual. Intercesión por los creyentes. Eso es también lo que hizo, ¿no es cierto? Jesucristo. Jesús está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por los creyentes constantemente. Porque hay un acusador que se llama Satanás y él nos acusa de día y de noche, dice la Biblia. Entonces, él va delante del Padre y dice, pero tú no has visto lo que hizo Elena en el día de hoy. Mira cómo se comportó, mira sus acciones, mira lo que salió de su boca, mira esto, no te es fiel. Mira, así fue como le hizo a Job, fue acusándolo constantemente. Pero entonces viene Jesucristo y Jesucristo dice, papá, ¿sabes qué, Padre? Yo pagué por Elena. Yo di mi vida por Elena. Ahora, esa sangre que yo derramé en la cruz del Calvario le limpia a ella de todo pecado. Y Él intercede por mí, intercede por ti constantemente. O sea, que Él está hablando con el Padre a nuestro favor. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, y es Jesucristo, hombre. ¿Quién puede condenar a los pecadores justificados? Nadie los puede condenar. ¿Y saben por qué? Porque Cristo murió y aún más, Él resucitó. Cristo ha removido toda condenación y el creyente está seguro debido a los siguientes aspectos de la obra de Cristo. Cristo murió por nosotros. Esos son los aspectos que yo voy a estar compartiendo contigo. Y presta atención. Cristo murió por nosotros y fue entregado por nuestras ofensas. Fue resucitado de los muertos para nuestra justificación, porque si Él quedaba en la tumba, entonces nula había sido su muerte. Pero sin embargo, la tumba no le pudo retener, como dije anteriormente. Está a la derecha de Dios. Se encuentra allí en este momento. Esta obra, que comprende estos 4 aspectos, es la razón por la cual nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿No te da gozo? ¿No te da alegría saber esto? ¿Quién es el que nos asiste a nosotros constantemente y el que nos ayuda a nosotros constantemente? Y esta obra completa de la redención fue realizada a favor tuyo y a favor mío también. En un mundo donde la seguridad se torna cada vez más problemática, estamos viendo nuestra sociedad para dónde se dirige, para dónde va, y vemos que es una sociedad totalmente problemática. Lo que no le gusta a uno, le gusta al otro, y el otro tiene diferencias y discusiones de pensamientos, y uno tiene una opinión y el otro tiene otra opinión, y nunca nos podemos poner de acuerdo. Donde la duda, la incertidumbre están a la orden del día. La incertidumbre y la duda en esta sociedad. Y los medios de comunicación quieren a nosotros plantarnos estas cosas en la mente para que entremos en duda, para que entremos en incertidumbre. Hay una auténtica seguridad para todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Y ninguna promesa suya quedará sin cumplirse. En un mundo donde la palabra dada y las promesas fueron tan inciertas. Aquí en el mundo no podemos confiar en nadie. Yo recuerdo muchos años atrás, y aún me contaban a mí mis padres, de que antes entre los seres humanos, cuando hacían un acuerdo, por ejemplo, voy a ir a ayudarte a edificar tu casa,
Ahí la persona estaba para ayudarle a edificar la casa. No había necesidad de firmar ningún papel. La palabra dada era de mucho valor. Cuando muchas veces se prestaban dinero por unas circunstancias difíciles entre familiares o amigos muy íntimos, no firmaban ningún papel. La palabra dada era de mucho valor. Ahí se les devolvía el dinero intacto, así como habían acordado. Lamentablemente hoy en día no sucede ninguna de estas cosas. Más bien la persona escapa para no poder pagar la deuda y cuando promete que tiene que ir a ayudar para trabajar, entonces esa persona no llega. No llega. Es una lástima. Es una lástima porque se promete, pero las cosas siempre son... Su amor es verdadero y fiel. Y en un mundo en que el amor y la amistad son términos que muchas veces resaltan la inconstancia y la debilidad humana. Y es cierto, porque aquellos que hoy dicen amarnos, mañana nos clavan un puñal en la espalda. Y de las personas que menos esperamos, esas son las que te clavan un puñal. Y es una verdad, el amor ahora es incierto. Ahora, yo te invito a ti a colocar tu vida presente y futura en las manos de aquel buen pastor que entregó su vida por las ovejas, es decir, por cada una de nosotras, y bajo cuyo amparo podemos vivir nosotras en plenitud, en armonía con Dios y también cumpliendo sus propósitos. Es el Cristo que vive, Él también intercede por nosotros. ¿No lo necesitas tú? Quizás todavía tú no has entregado tu vida al Señor Jesús. Este es el momento para hacerlo. Si tú quieres ser una mujer guerrera, si tú quieres luchar y necesitas quien te ayude, quien te apoye, quien te asista en esa ayuda, mira, yo te recomiendo, Jesucristo es el único que puede ayudarte. Yo he tenido experiencias tremendas trabajando en liberación, cómo el Señor me ha asistido y cómo el Señor me ha liberado de muchas cosas, de muchos ataques. Yo podría contar una serie de experiencias que he tenido trabajando en guerra espiritual. Es un ministerio que me fascina, es un ministerio que me gusta, porque puedo ver realmente el poder de Dios manifestado y cómo Dios ama a las personas y cómo les quiere ayudar para que sean totalmente libres. Por eso te estoy diciendo, ¿no crees que tú lo necesitas en este mundo incierto, donde se promete el amor y no se cumple, donde se prometen tantas cosas y no se cumple la palabra? Creo que todos necesitamos del Señor Jesús. Estamos viviendo en un tiempo difícil, donde esta epidemia ha tocado la vida de tantas personas y tantas personas han partido de esta tierra. No sabemos realmente dónde esas personas se encuentran en estos momentos, porque la decisión se toma aquí en vida. Una vez que nosotros partimos de esta tierra, ya por más que la familia quiera orar, esas oraciones ya no sirven, porque la decisión se toma en vida y antes de partir. Por eso medita, piensa un momento. No creo que tengas mucho que pensar, porque si estás viviendo una situación como la que estamos viviendo todos, una sociedad incierta, estamos viviendo ahora una vez más, hemos dado un paso atrás en esto que parecía que iba a ir solucionándose y que no sabemos realmente cuándo va a terminar. Cada uno de nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida para que Él nos proteja, para que Él nos ayude, para que Él nos ampare. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias cercanas con Dios, podemos ver que Él nos asiste en todo momento, en toda necesidad. Nosotras queremos estar preparadas para la batalla, pero necesitamos conocer a nuestro capitán que se llama Jesucristo y seguir sus instrucciones. Y una manera de conocer más, aparte de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, es leyendo su palabra, teniendo una experiencia personal con el Señor. Y entonces así vamos a estar preparadas nosotras para salir a la batalla y pelear.
Yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos, incline tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Queremos darte gracias porque tú eres un Dios vivo y Señor por tus atributos morales, tus atributos que son únicos, Señor, para ti. Gracias por confiar en este Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos perdonados y justificados y para que tengamos esa esperanza de que un día vamos a estar contigo para siempre jamás. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna mujer aquí que todavía no ha entregado su vida, Señor, a ti, no te ha invitado a morar en su corazón y quizás lo está haciendo en estos momentos, te ruego que tú la asistas, Señor, que tú le bendigas, que tú te manifiestes con poder, que ella pueda sentir tu paz, que ella pueda sentir tu bendición, que ella pueda sentir tu presencia, que ella pueda sentir tu gloria, Señor, de una vida completamente diferente, que pueda sentir el perdón de sus pecados y que pueda sentir, Señor, que tú eres su Padre, no eres cualquier Padre, eres el Padre Celestial, el dador de todas las cosas. Y Señor, te ruego en el nombre de Jesús que comiences a bendecirla poderosamente en el nombre de Cristo.